Más de 4 millones de alumnos de diferentes niveles escolares se dirigen a las escuelas en todas las provincias sirias. Decenas de iraquíes pierden la vida en nuevos atentados terroristas. Continúan las exitosas operaciones del ejército contra los terroristas. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El presidente del Parlamento, Mohammad Jihad al-Laham, aseguró que Siria, pueblo, ejército y dirigencia se mantendrán fuertes y unidos, y este país tiene su experiencia democrática y que es un ejemplo de la convivencia entre todos sus ciudadanos. El presidente del Parlamento señaló durante su encuentro con una delegación de actores partidistas y sindicalistas yemeníes que el auge de la corriente panárabe y la recuperación de la unidad verdadera entre todo el pueblo árabe forma una base fundamental para tener relaciones árabes correctas. Asimismo, resaltó que Siria sufrió una campaña de desinformación que intentó falsificar la realidad y los acontecimientos que ocurren en el terreno con el fin de desestabilizarla y destruir su infraestructura, así como instigar a la sedición entre sus compatriotas. Por su parte, los miembros de la delegación afirmaron que la resistencia de Siria ante los planes colonialistas y occidentales que ejercen algunos países árabes es una resistencia para toda la nación árabe, señalando que Siria es el último reducto resistente y fortificado frente a los planes hostiles contra la nación árabe. El presidente del Consejo de Ministros, el Dr. Wael al-Hala, que se reunió con los miembros de la delegación yemení, oportunidad durante la cual destacó que pese a la guerra sistemática desatada contra la infraestructura y los sectores estratégicos vitales en Siria, el gobierno logró enfrentar los desafíos y satisfacer las necesidades principales y necesarias para el ciudadano. Al-Hala, que elogió la insistencia del pueblo sirio en la construcción y el desarrollo, subrayando que miles de estudiantes afluyeron hoy a las escuelas en las diferentes provincias para continuar el proceso educativo y científico y mostrar una vez más que somos un pueblo firme. En el mismo contexto, el subsecretario general del partido Baas Abdallah al-Ahmar señaló durante su encuentro con la delegación yemení que Siria no renunciará a sus principios panárabes y sus líneas de resistencia, aunque se intensifican las presiones y se varían las conspiraciones, y permanecerá, a pesar de sus heridas, fuerte con todo lo que tiene por la fuerza de su ejército y su pueblo, así como por su sólida economía para enfrentarse a las amenazas. Millones de alumnos se dirigieron hoy a las escuelas en las diferentes partes y provincias del país, después de que el Ministerio de Educación haya complementado los preparativos para el nuevo año escolar. Según datos del Ministerio de Educación, más de 4 millones de estudiantes de diferentes niveles educativos se dirigirán a 18.000 escuelas en diferentes provincias del país. El ministro de Enseñanza Superior, Melek Ali, aseguró que el ministerio planteó hacer un estudio para aumentar las sucursales de la Universidad Tishin en Tartus con un promedio de una sucursal cada año, con el fin de llegar a sucursales que incluyen todas las especialidades universitarias, lo que garantizará un fuerte auge a la universidad. El ministro aludió durante su visita a los centros de inscripción universitaria en la ciudad a la importancia de proporcionar el personal académico para todas las especialidades que se inaugurarían y el seguimiento del trabajo para acabar con la construcción del edificio de la Universidad de Tartus, aclarando que la prioridad para el gobierno es la fundación de universidades conforme a varios datos, como la densidad de la población, y la preferencia actualmente es la región sureña y Al-Hasaka. En Damasco, campo, nuestras Fuerzas Armadas eliminaron a grupos terroristas del Frente al-Nusra en las proximidades de Maalula y destruyeron sus armas y ametralladoras pesadas, mientras que en otra unidad dejó muertos y heridos a los elementos de grupos terroristas en los llanos de Al-Zabedeni y sus montañas orientales. En Yabrut, centros de concentración de terroristas fueron destruidos en Alterde, Krena, Rima y la zona situada en Ras Al Ain y Sarqa, además de montañas de Asira en Yabrut.
Y en Guta Oriental, una unidad del ejército eliminó a los terroristas y destruyó un cañón de mortero en Adr al-Balad, mientras que otra unidad liquidó a más de 20 terroristas, en su mayoría extranjeros, en las fincas de Duma. Enfrentamientos similares se produjeron en Al-Ziabiye y Daraya, donde un gran número de terroristas cayeron entre muertos y heridos. Dos ciudadanos resultaron heridos a raíz de una agresión terrorista con 3 morteros contra las zonas residenciales de Al-Hijaz, Al-Merji y la plaza de George Juri. Según una fuente en el comando de policía, las agresiones causaron heridas a 2 ciudadanos, además de daños materiales en los sitios damnificados. Una fuente militar informó que unidades de nuestras Fuerzas Armadas restauraron la seguridad y la estabilidad en los poblados de Misherfa, Jitab, Asmud y Amhartien, en la campiña de Homs. Asimismo, las Fuerzas Armadas destruyeron un almacén de armas y municiones de terroristas y dejaron muertos y heridos a los terroristas, algunos de nacionalidad saudí y de los Emiratos, en la ciudad de Homs y su campo. La fuente señaló que un destacamento de las Fuerzas Armadas hizo frente a un grupo terrorista que intentó atacar un punto de control militar, eliminando a todos los integrantes del referido grupo, además de destruir una ametralladora antiaérea. En Irak, 28 personas han muerto en una serie de atentados terroristas, donde el gobernador de la provincia de Diyala y el jefe del consejo de la provincia de Bagdad se salvaron de 2 atentados. Los atentados azotaron a varias zonas de Bagdad, Diyala, Basora, Karbala, entre otras. El ministro de Interior en funciones, Adnan al-Saadi, aseguró que el régimen saudí se está movilizando para desencadenar los ataques terroristas en Irak y reveló que el jefe de servicio de inteligencia saudí, Bandar bin Sultan, intenta propagar la intimidación y la muerte en el país a través del reclutamiento de mercenarios extranjeros dentro del país, con el fin de llevar a cabo actos terroristas contra el pueblo iraquí. Por último, tenemos que en Yemen grupos armados hicieron explotar el principal oleoducto en la provincia de Mareb, al este de la capital Sanaa. Una fuente en el sector petrolero de Yemen reveló que la explosión conllevó a la suspensión del bombeo de petróleo en el oleoducto, mientras que una fuente tribal subrayó que los armados bombardearon el oleoducto. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más destacadas. Más de 4 millones de alumnos de diferentes niveles escolares se dirigen a las escuelas en todas las provincias sirias. Decenas de iraquíes pierden la vida en nuevos atentados terroristas. Continúan las exitosas operaciones del ejército contra los terroristas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada esta mañana.